edición nocturna. Muy buenas noches, feliz viernes, gracias por acompañarnos en esta edición nocturna de Noticias Repretel. Comenzamos con las informaciones. Le contamos que en los últimos 3 años, 5,000 personas fueron víctimas del uso de armas de fuego y armas blancas. Cada 6 horas Cruz Roja reporta un herido con arma. Los ataques con armas de fuego y blanca han cobrado casi 700 vidas este año. Según Cruz Roja costarricense, en el país se atiende una víctima mortal con arma de fuego e incluso ataques con arma blanca cada 6 horas. Uno de estos ataques múltiples ocurrió en Lomas del Río, en Pavas. 4 hombres fueron atacados a balazos. Inicialmente son llevados en vehículos particulares a la estación de bomberos local y luego hasta los hospitales México y San Juan de Dios. Uno de ellos murió a la hora de ingresar a la clínica de Pavas. Al llegar al lugar abordamos a un hombre que fue estabilizado y trasladado a una condición delicada al centro médico, y también trasladamos a otra persona, un hombre, en una condición urgente al hospital. También conocimos que varios pacientes fueron trasladados por medios propios. Para la atención de esta emergencia, la Cruz Roja costarricense dispuso de 4 ambulancias. En menos de 24 horas, Pavas suma 2 ataques armados. Incluso ahí el cuerpo de bomberos atendió una emergencia con fuego, donde tras un tiroteo en este sector, prendieron fuego al automotor, el cual había sido robado en febrero pasado en el sector de Siquirres. Producto de la balacera, 3 personas fueron llevadas a la estación de bomberos en Pavas. El OIJ recolectó cerca de 50 indicios de bala. La cifra es aún mayor cuando se habla de traslados delicados a clínicas y hospitales. En los últimos 3 años fueron 5,000 las víctimas. De ellos, 3,000 fueron traslados, 770 en 2022, 870 en 2023. Para 2024 fueron 782 las atenciones, mientras este 2025 ya suma 556. Este año ya tenemos 454 personas, o sea, tan solamente 10 personas menos. Sin embargo, en este momento estamos atendiendo a una persona herida, ya sea por arma blanca o arma de fuego, una cada 6 horas. De tal forma que todo indica que con este nivel de incidencia, pues muy probablemente ya vamos a sobrepasar. En este momento, de hecho, ya tenemos una cifra importante en donde estamos atendiendo más personas fallecidas por agresión que incluso por los mismos accidentes de tránsito. La cifra no es muy lejana si hablamos de fallecidos en el lugar. Fueron casi 2,000 en este mismo periodo, 407 en 2022, 565 en 2023, en 2024 fueron 547, mientras que este año ya contabiliza 454. Esto responde al tema de lo que es la gobernanza criminal y cómo es estas estructuras que se empoderan y apoderan de nuestras comunidades para cubrir la mayor cantidad de territorio para el mercado de consumo. Por supuesto, esto genera rencillas con bandas contrincantes y pues obviamente para poder mantener cautivo el territorio, lo que hacen es asesinar a otras personas y lo hacen de una forma tan impulsiva y poco planificadora que lamentablemente resultan víctimas colaterales, personas inocentes que no tienen relación con estos eventos. Los barrios del sur mantienen una disputa por temas narco. En el país existen cerca de 350 agrupaciones delictivas. Hicimos un gran esfuerzo de despliegue en la zona de Alajuelita, donde se venían dando de 2 a 3 homicidios casi diarios. Logramos controlar la zona e inmediatamente explota en la zona de Guanacaste los intentos de la banda de alias Diablo por dominar la zona de Guanacaste. Usted observa las víctimas cédula 5, cédula 7, es decir, la banda local y la banda invasora. Y así sucesivamente observamos que la lucha cruenta en las zonas fronterizas entre bandas criminales se está materializando en luchas fratricidas que generan homicidios. Según el OIJ, 556 personas murieron tras el accionar de un arma de fuego, mientras que 66 con la utilización de un arma blanca. De casi 700 muertes ocurridas en este 2025, 500 de ellas ocurrieron mediante los ajustes de cuenta.
Pese a la disminución de lluvias, este viernes más de 40 personas permanecen en albergues en Guanacaste. Vecinos de Barrio Dent también evalúan daños tras inundaciones. Jeffrey Naranjo nos tiene los detalles a esta hora de la noche. Adelante, Jeffrey. Efectivamente, un viernes menos lluvioso que las precipitaciones que vimos este jueves en todo el territorio nacional. Sin embargo, las afectaciones continúan en varios sectores de nuestro país y es el caso de Piedades Sur en San Ramón, donde hace algunas horas inclusive ya los vecinos reportaron que nuevamente se dio el desbordamiento del río La Paz, lo cual provocó que se inundaran varias de las principales vías en el sector específicamente de Piedades Sur. Recordar que precisamente en esta área fue donde días atrás en esta ruta se había dado un deslizamiento, un derrumbe que mantuvo pues obstaculizado el tránsito vial en la zona de Piedades Sur, y nuevamente este viernes vemos como las lluvias, la gran cantidad de precipitaciones, también el nivel de saturación de suelos que se reportan en estas zonas de nuestro país pues han generado que se provoque esta afectación que están viendo ustedes en pantalla, específicamente en el cantón de San Ramón. Como pueden ustedes observar, inundaciones, un río bastante crecido que ha generado también pues la precaución para todos los conductores que transitaban desde horas de la noche por esta zona de este cantón alajuelense, y pues como vemos también ha sido una situación reincidente en el cantón de San Ramón. Inclusive recordar que a finales del mes de septiembre fueron más de 110 incidentes reportados al 911 únicamente en este cantón de la provincia de Alajuela, lo que en su momento reportó también la Comisión Nacional de Emergencias. Desbordamientos de ríos y quebradas que no han afectado únicamente San Ramón, sino que nos trasladamos también a lo que pasó este jueves en Montes de Oca, específicamente en Barrio Dent. Recordamos parte también de lo que les mostramos ayer, casas inundadas hasta el techo, incluso vehículos que quedaron tapados totalmente por el agua debido a una inundación que creció a más de 3 metros de altura, posterior a los aguaceros y el desbordamiento consecuente de la quebrada Los Negritos. Personas que tuvieron que ser evacuadas, más de 17 viviendas y varias personas incluso que debieron ser sacadas en bote por la Cruz Roja Costarricense en pleno centro de Montes de Oca. Por sorprendente que parezca, se dieron inundaciones de esta magnitud y algunas personas inclusive reportaron pérdida total dentro de sus viviendas, electrodomésticos, aparatos electrónicos. Sus pertenencias quedaron totalmente inservibles luego de que fueran alcanzadas totalmente por el agua, una inundación que se prolongó por más de 2 horas y fue hasta eso de las 8 de la noche del jueves que empezó a disminuir el caudal del agua. Los vecinos pudieron, algunos regresar a sus casas para evaluar los daños, incluso algunos lo tuvieron que hacer hasta la mañana de este viernes, tuvieron que irse a dormir a donde familiares o allegados debido al riesgo de que se volvieran a generar inundaciones si volvía a llover fuerte en este sector. Vemos esto también como parte de las afectaciones que se dieron en Barrio Dent, varias personas, varias viviendas afectadas y pues una situación que también ha sido recurrente para los vecinos tanto de la calle 37 como la calle 39, donde se suelen dar pues las inundaciones de mayor impacto. Inclusive las autoridades municipales están evaluando posibles medidas que se puedan tomar. Han pedido a la Comisión Nacional de Emergencias también que declare emergencia en esta zona y de esta manera pues de alguna forma poder intervenir, generar los trabajos que permitan redireccionar este gran caudal de agua que en la época lluviosa siempre ha generado pues afectaciones similares a los vecinos de Barrio Dent. Y pues la gravedad que tuvo esto durante la noche de este jueves lo pueden ver ustedes en pantalla en estas imágenes, el alto caudal de esta quebrada y como inclusive también los alrededores de la Universidad de Costa Rica, las cercanías de esta carretera también que pasa frente a la entrada de Derecho, se ven totalmente inundadas debido a estos constantes desbordamientos durante la época lluviosa. Vamos precisamente a escuchar parte de lo que dijeron algunos vecinos que vieron afectadas sus viviendas, perdieron gran cantidad de pertenencias. Escuchemos lo que mencionaron a Noticias Repretel.
Debido a las precipitaciones en Guanacaste, específicamente en el distrito de Sardinal de Carrillo, se habilitó un albergue donde permanecen 15 personas que fueron movilizadas preventivamente debido al anegamiento de sus viviendas. Para las familias afectadas en Barrio Edén no se requirió abrir un albergue, ya que ellos se movieron a casas de familiares para pasar la noche. 102 atenciones brindó la Cruz Roja Costarricense también en lo que es la provincia de Guanacaste durante este jueves, atenciones que continuaron también a lo largo de este viernes, pues estamos hablando de que aún cerca de 42 personas permanecen en albergues, tanto de Nicoya como de Santa Cruz, debido a las fuertes inundaciones que también se registraron en estas localidades de la provincia guanacasteca durante este jueves, y que, como vemos, estas fuertes inundaciones pues generaron que varias viviendas fueran evacuadas. Personas aún deban permanecer este fin de semana en los albergues. En tanto se realizan las evaluaciones para determinar si no existe peligro de que vuelvan a presentarse pues las afectaciones a las que se vieron enfrentados tras los aguaceros de esta semana. Gran afectación también, como les mencionamos, en la provincia de Guanacaste, más de 100 atenciones que brindó la Cruz Roja Costarricense, y pues una situación, se podría decir, poco común en esta provincia, pues en esta época lluviosa no ha sido una de las regiones más afectadas por las lluvias. Suele ser la zona sur, también la zona norte, zonas fronterizas con Nicaragua, donde se han presentado pues mayor cantidad de incidentes e inundaciones, pero en este caso vemos que en Guanacaste las atenciones sí debieron darse esta semana debido al alto caudal que alcanzaron algunos ríos, las consecuentes inundaciones a las viviendas. Escuchemos el reporte actualizado de la Cruz Roja Costarricense sobre este caso. 102 incidentes por inundación han sido valorados por la Cruz Roja Costarricense en la región de Guanacaste. 42 personas han sido evacuadas por la crecida y desbordamiento de ríos. 17 en el sector de Curime, 25 en Casitas y 1 en Paraíso de Santa Cruz. Los cantones más afectados por las lluvias han sido Nicoya, Santa Cruz, Carrillo, Upala y Colorado. Se hace un llamado a la precaución a las personas que viven en zonas vulnerables. También las autoridades recalcan que carreteras mojadas, rutas propensas a derrumbes, los conductores tengan precaución para evitar que estas situaciones pues generen mayores incidentes. Gracias, Jeffrey. Así es, no bajar la guardia, mucha precaución si usted debe trasladarse a los diferentes destinos durante el fin de semana. Cambiamos de tema. Jueza de Limón dejó libres a detenidos de la banda Hijos de Al Qaeda tan solo 3 días después de que fueran detenidos en un allanamiento. Luego de ir como testigos a juicio contra una banda de Limón conocida como Hijos de Al Qaeda, cuyos imputados fueron dejados en libertad por orden de una jueza este viernes, los declarantes tienen miedo de represalias al saber que contra quienes hablaron seguirán viviendo hasta en su mismo barrio. Deben de darse o de tenerse bien fundamentadas principales requisitos como que los indicios, por ejemplo, vinculen directamente a los investigados en el delito, ¿verdad? Para esto las pruebas tienen que sustentarse con indicios como muy probables. Otro es la imperante necesidad de poder fundamentar y garantizar la presencia de requisitos procesales tales como el peligro de fuga. Alejandra Rojas, jueza a cargo del caso, resolvió dejar libres a 5 hombres que fueron detenidos este mismo martes durante un allanamiento, investigados por un homicidio en Cieneguita de Limón en el 2024. Sin embargo, la jueza dijo que con base a videos de cámaras de seguridad no se podía asegurar que todos los detenidos hayan participado efectivamente en el asesinato y por tanto consideró que la prueba era insuficiente para dictar prisión preventiva. Si bien fueron dejados en libertad, deberán firmar todos los días en los juzgados de Limón, en tanto se resuelve la apelación presentada por la Fiscalía Limonense a la decisión de este juzgado, pues la Fiscalía considera sí debe darse prisión preventiva a estas personas, sobre todo por la seguridad de los testigos. Un joven de 29 años pasará 6 meses en prisión por el asesinato de Elijah Faerron. Lo investigan por femicidio. El juzgado penal de San Carlos dictó 6 meses de prisión preventiva en contra del sospechoso del asesinato de Elijah Faerron. La fiscalía confirmó que contra el sujeto apellido González López, de 29 años, investigan el delito de femicidio en otros contextos. Una reciente reforma a la ley estableció que también se puede considerar femicidio cuando el autor se haya aprovechado de una relación
o vínculo de confianza o amistad. Según ha informado Noticias Repretel, fue el 26 de septiembre cuando vieron a Ligia Faerron por última vez en su vivienda y en compañía del sospechoso. El 1 de octubre inició la investigación. Ya para el día 3 se ordenó el allanamiento de su vivienda, la cual encontraron sumamente desordenada. Para el 14, la policía judicial detuvo al sujeto y a 2 mujeres más, las mejores amigas de Ligia, madre e hija, apellido Linares y Monterrey, por colaborar con el asesinato posterior a su comisión. Un día después, lograron dar con el cuerpo. Pues ya se tenía una persona detenida como posible sospechoso y se sigue la tendencia en la cual, antes de que aparezca el cuerpo, el OIJ detiene a la persona sospechosa de haber cometido un ilícito de esta magnitud, de esta gravedad. Y bueno, una gran satisfacción para la policía que otro caso más en el cual se violenta la vida de una persona, en este caso una mujer, pues no queda impune. La Fiscalía espera la autopsia para conocer la causa y manera de muerte, así como la apertura de los celulares de los 3 sospechosos. A esta hora de la noche hacemos una breve pausa y ya regresamos con más de Noticias Repretel. Hora de repasar en nuestro enfoque las emergencias por trastornos mentales en niños y adolescentes. Aumentaron un 44% en los últimos 5 años. La periodista Rachel Matamoros nos trae todos los detalles. Adelante, Rachel. Así es, en estos últimos 5 años han aumentado los trastornos mentales en la población costarricense, mayoritariamente en menores, esto entre la población que va de los 10 a 14 años. Pero, ¿qué es lo que está causando esta situación específicamente en la población menor y entre los ticos? Bueno, todos estos detalles lo vemos en la siguiente información. Las emergencias por trastornos mentales y del comportamiento entre niños y adolescentes siguen aumentando. Solo en el grupo de 10 a 14 años se registraron más de 7.000 atenciones durante el 2024, el doble de lo reportado en el 2020. De ellas, 4.000 correspondieron a niñas frente a 2.000 casos de niños, una tendencia que la Caja Costarricense de Seguro Social califica como preocupante. El estigma de consultar ha disminuido, pero también nos preocupamos de que las enfermedades mentales han aumentado. En 5 años hemos notado un 44% de aumento en los casos que nosotros atendemos. En general, las atenciones por salud mental en el país aumentaron, reflejando un deterioro constante en el bienestar emocional de la población. Pero, ¿qué está generando este aumento de casos? El aislamiento social que se vivió precisamente post-pandemia, considero que debilitó las habilidades para relacionarse con las demás personas, para enfrentar distintos contextos que nos rodea, para la toma de decisiones, lo cual genera, pues, tanto en niños, niñas y adolescentes como en otras personas, estados de ansiedad, ¿verdad?, que podrían luego desencadenar depresiones y por tanto afectar su salud mental. Veamos estos datos. Los trastornos de ansiedad encabezaron los diagnósticos el año pasado, esto con 59.296 casos, seguidos por los episodios depresivos, 13.745, y los problemas relacionados con el consumo del alcohol, 9.984 casos. Además, las emergencias por consumo de cocaína también aumentaron, pasando de 709 en el 2020 a 1.099 en 2024. Preocupa profundamente el aumento de casos de ansiedad y depresión en nuestro país, especialmente entre las personas jóvenes. Es por eso que es fundamental abordar este tema con sensibilidad, compasión, compromiso y además promoviendo entornos que favorezcan la salud mental y el bienestar emocional de las personas jóvenes. La prevención del suicidio requiere un enfoque integral que involucre a las familias, a los centros educativos, comunidades y servicios de salud también. Principalmente tenemos que prestar atención a aquellos indicadores que están fuera de la norma de la conducta de la persona. Vemos entonces aislamientos, cambios de humor repentinos, ya que al salirse de esta norma nos está dando una alerta, una señal temprana de que algo está sucediendo y que debe intervenirse.
Según los especialistas, esto es un panorama que revela que la salud mental dejó de ser un tema silencioso para convertirse en una de las crisis sanitarias más urgentes del país. Bueno, y como veíamos, estas son situaciones que continúan dándose en la población joven y es precisamente donde los especialistas aseguran que debe ser atendido precisamente por profesionales de la salud, ya que estos casos van a seguir manifestándose si no se toman cartas en el asunto de forma interinstitucional y obviamente pues atender a la población menor, quienes están siendo los más afectados. Solo 3 de cada 10 mujeres están ahorrando de forma constante. Eso sí, aún hay retos para ellas y brechas que hay que ir reduciendo. Las mujeres de hoy en día están más activas económicamente, participan en el mercado laboral y lideran empresas. Antes, muchas de ellas eran marginadas. Sin embargo, todavía hay retos, por ejemplo, la independencia financiera. Solo 3 de cada 10 mujeres logran ahorrar de forma constante, según un análisis de Grupo Mutual con datos del Banco Central de Costa Rica. Demasiado importante porque todo está súper carísimo y la verdad que la vida está muy dura. Entonces hay que ver cómo ahorramos y en lo necesario, digamos, comprarle lo necesario, a veces compramos de más. Las mujeres ahorran un 9% menos que los hombres, por ende aún hay retos en temas salariales. Según el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, para los costarricenses el costo de vida está muy duro para ahorrar. Demasiado, hay que tener mucho ahorro, tratar de no endeudarse porque estamos en tiempos muy duros, entonces cuidar mucho el dinero, diría yo. Se estima que los hogares donde las mujeres administran el presupuesto destinan hasta un 70% de los ingresos a educación, salud y bienestar. Las mujeres son administradoras naturales de los recursos del hogar, pero muchas veces priorizan en las necesidades inmediatas de su familia y dejan de lado ahorrar para mejorar su estabilidad económica a largo plazo. Las mujeres emprendedoras generan en promedio 2,3 empleos adicionales, ya sea por contrataciones directas o por la demanda de servicios asociados. El ahorro es muy importante ante situaciones de emergencia o para alguna meta personal. Los salarios para trabajar en el sector de dispositivos médicos suelen ser mayores al resto de trabajos calificados. Usted puede ganar hasta un 27% más. El país se posiciona como el segundo mayor exportador de dispositivos médicos en América Latina, generando empleos de calidad. Y no solo eso, los salarios son un 27% por encima del promedio de los puestos calificados. Tiene muchísimas ventajas. Por ejemplo, el salario, estamos hablando que puede llegar a ser 1.8 veces mayor que el salario que percibimos los que no trabajamos en ese régimen. Adicionalmente, existen bonificaciones, seguros de gastos médicos para algunos. El dinamismo se refleja en más de 55,000 empleos directos en el sector, 11 nuevas empresas instaladas y 10 reinversiones en los últimos 3 años, según un informe regional presentado por CBRE. Además, el sector de dispositivos médicos representa un 43% de las exportaciones totales del país. Costa Rica supera a Latinoamérica en talento, inversión y en crecimiento en dispositivos médicos. El sector de dispositivos médicos se viene desarrollando en Costa Rica hacia finales de 1986. Ese sector ha logrado crecer enormemente gracias al gran talento humano que ha desarrollado el país y a las estrategias de capacitación y formación de talento del Sistema Educativo Nacional. Según este estudio, invertir en Costa Rica significa un ahorro del 58% frente a Estados Unidos. Eso sí, aún se podrían bajar más las cargas sociales, ya que en otros países son más bajas. Además, los trabajadores de zonas francas tienen beneficios, como transporte gratuito, bonos, salarios competitivos y un espacio de trabajo moderno. Pasamos a temas de salud. 4 cárceles del país tienen brotes activos por varicela. Durante este año, el Ministerio de Salud contabiliza 2.514 casos por varicela en todo el país, pero así está la situación en las cárceles. En estos sitios, por hacinamiento y otras condiciones, es muy común brotes de esta enfermedad.
Por ejemplo, en el CAI San José o cárcel de San Sebastián hay 27 casos activos. En privados de libertad entre 20 a 40 años, 155 ya están recuperados. En la Reforma hay 6 casos por varicela, no hay más enfermos desde el 3 de octubre. En el CAI Carlos Luis Fallas hay un caso activo y en el CAI Marcus Garvey hay 6 casos activos por varicela. Es una situación común principalmente en centros penitenciarios. Desde el 28 de agosto que se emitió la alerta, el Ministerio de Salud ha liderado el abordaje de este brote junto con el Ministerio de Justicia y Paz y la Caja Costarricense de Seguro Social. Lo que realizamos son reuniones semanales de seguimiento desde nosotros como autoridades, pero los compañeros de los niveles locales y regionales mantienen una comunicación diaria con el centro penal y con los encargados de la atención médica de estos pacientes. Por otro lado, de los más de 2.000 casos registrados en todo el país sumados a los privados de libertad afectados, hay enfermos en las 7 provincias. Por eso piden completar esquemas de vacunación ante síntomas de varicela como fiebre, erupción y brote, ir al EVAIS o a la clínica más cercana y mantener las medidas de higiene. Laura Fernández y Luis Amador presentaron sus planes de gobierno. La seguridad es la principal preocupación de ambas agrupaciones políticas. La candidata del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, presentó su plan de gobierno de cara a las elecciones 2026. Se trata de un documento que incluye 5 grandes ejes con más de 520 acciones. En seguridad llamó la atención una restricción de garantías en los lugares con mayor índice de criminalidad. Significa que si la cosa se pone muy fea, que ni Dios lo permita, pero que si la cosa se llega a poner muy fea, con inteligencia policial, detectando los barrios de máxima delincuencia, levantar garantías y hacer operativos para sacar a estos maleantes de circulación. Luis Amador, candidato del Partido Integración Nacional, también presentó su plan de gobierno. Primero firmó un acuerdo nacional y después dio sus ideas en varias áreas, las más preocupantes, las de seguridad. A reactivar el Consejo Nacional de Seguridad, y esta escúchenla bien, porque ahí se sienta el director del OIJ, ahí se sienta el fiscal general, ahí se sienta el presidente de la Asamblea Legislativa y el presidente de la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico. Ahí se sienta el ministro de Justicia, el de Fuerza Pública y el nuevo ministro de Gobernación. Y desde ahí se coordina todo. Ambas presentaciones se dio al día en que cerró la inscripción de partidos políticos en el Tribunal Supremo de Elecciones. Si las agrupaciones logran demostrar y se logra calificar que los partidos cumplieron con todos los requisitos, entonces se ordenará la inscripción de las candidaturas. Este proceso está a cargo de la Dirección General del Registro Electoral. Para febrero habrá 20 partidos a escala nacional y 5 partidos provinciales. Al mes, más de 1,000 pacientes interponen quejas para que en hospitales aceleren cirugías o resuelvan su condición de salud. Las extensas listas de espera en los hospitales públicos del país obliga a que ahora los pacientes busquen más apoyo en la sala cuarta para poder resolver su situación de salud o acelerar una cirugía. Un reciente análisis de la Sala Constitucional evidencia que los recursos de amparo relacionados con la salud siguen siendo predominantes. Por ejemplo, de enero al mes de agosto del 2025, 11.121 pacientes presentaron alguna queja por algún tema relacionado con la salud. Es increíble porque es demasiada la gente con enfermedades graves, muy graves, y están en lista de espera, esperando una operación, una quimioterapia o un tratamiento muy invasivo, y es demasiado el tiempo de espera. Esto significa que al menos por mes, más de 1,000 personas buscan a la sala cuarta para presionar de alguna forma la caja y así no permanecer tanto en lista de espera. Muchas personas mueren antes de que lleguen esas citas. Es una injusticia porque todos pagan el seguro y también tenemos derecho, ¿verdad? Todos tenemos derecho. ¿Usted considera o cómo ve a las personas que de repente, por la larga fila que hay, interponen un recurso de amparo? De ahí lo veo justo. Lo veo justo porque la enfermedad no se detiene, sigue adelante.
Según la Cámara de la Salud, de acuerdo con datos publicados a marzo de este año, 190,000 personas esperan por una cirugía y 723,000 aguardan por un procedimiento diagnóstico. De acuerdo con expertos de la Universidad Nacional, cerca de 28,000 empleos podrían estar en riesgo para el 2027 por la implementación de inteligencia artificial. La rápida adopción de la inteligencia artificial también puede ampliar las brechas laborales. Y es que según expertos de la Universidad Nacional, cerca de 28,000 empleos podrían estar en riesgo para 2027 si no se fortalecen las políticas de acompañamiento. Este riesgo se agrava con decisiones empresariales globales como la reducción de operaciones que existen en diferentes compañías transnacionales, lo que nos recuerda que la automatización puede desplazar sectores enteros si no existen estrategias nacionales de reubicación y capacitación. América Latina debe evitar quedarse en la periferia tecnológica. Los analistas mencionan que se requiere de transiciones justas para que Costa Rica no solo sea competitivo, sino que el bienestar de los trabajadores también sea el reflejo de esta tecnología. Además, insisten que es necesario que las estrategias de acompañamiento se implementen especialmente a pequeñas y medianas empresas. Y si vamos al nivel del profesional o los puestos llamados calificados, esto puede aumentar a un 50%. Y las pequeñas y medianas empresas no quedan excluidas de esto. Más del 50% podría decirse que están utilizando la inteligencia artificial, pero esto no garantiza a nivel de exclusión o inclusión que estén conllevando con esto un acompañamiento ético, social razonable, que le permita a la persona trabajadora también aprovechar los recursos de la inteligencia artificial, pero no ser excluidos por ellas en su trabajo. La adecuación correcta de herramientas como la inteligencia artificial reimpulsa también el trabajo independiente, de manera que las personas puedan tener mayor control de sus empresas, con autonomía sostenible y menores riesgos financieros. Vamos con información de última hora con nuestro compañero Jeffrey Naranjo, porque a esta hora de la noche se reporta un fallecido por atropello en San José. Adelante, Jeffrey. En menos de 24 horas, 2 atropellos reportados, uno de ellos hace menos de una hora precisamente, aproximadamente a 100 metros norte de la estación de buses de Caribeños. Una persona que fue atropellada por un autobús, según la escena que hemos visto acá hace algunos minutos, y también un atropello que hace algunas horas, a eso de las 6:30 de la tarde, se dio en el sector de Pavas. En este momento pueden observar ustedes que la fuerza pública ha precintado el perímetro cercano a donde se está dando pues la atención de este incidente que, como les mencionamos, se reportó a eso de las 9 de la noche aproximadamente, y pues en este momento se mantiene la custodia de este cuerpo a espera de que sean pues las autoridades que procedan con el levantamiento del mismo. Un autobús que atropelló a una persona, son los detalles que se conocen de momento sobre este incidente que, como les mencionamos, se reportó aproximadamente a 100 metros de la estación de buses de Caribeños, de la terminal de buses del Caribe. Están viendo ustedes en este momento pues la presencia policial, también el autobús que habría pues atropellado a esta persona, y como les mencionamos, un segundo atropello que se reporta en las últimas horas. Otro de ellos también, que veremos en algunos momentos en imágenes, se dio en Pavas, frente al Liceo de Pavas específicamente. En este caso se trata de una mujer que iba cruzando el paso peatonal cuando, según el reporte de las personas testigas, también de la fuerza pública que atendió esta escena, pues fue impactada por una motocicleta, la cual hizo que esta persona también chocara contra un vehículo que posteriormente la atropelló y lamentablemente pues también perdiera la vida. 2 lamentables fallecimientos que se reportaron en horas de la noche de este viernes. Como pueden ustedes observar en imágenes, en este momento se da la atención en este sector cerca de la terminal de buses de Caribeños, y también pues este atropello de una persona que iba realizando el cruce peatonal frente al Liceo de Pavas. Un llamado también a la precaución que han hecho las autoridades en reiteradas ocasiones
para tanto conductores como motociclistas en las carreteras de nuestro país, evitar que estos incidentes pues sigan presentándose. Esto es parte de lo que se ha desarrollado en las últimas horas de la noche, como les mencionábamos, una peatona y también en este caso un hombre que viajaba en motocicleta que fue pues atropellado por este autobús, incidente que en este momento también se mantiene bajo custodia de la fuerza pública. Nos vamos, que pase lindo fin de semana, cuídese mucho.